Pues ayer la noticia fue que, de acuerdo al INEGI, en el tercer trimestre de 2025 hubo un decrecimiento de 0,3 punto. La Secretaría de Hacienda argumentó el tema de la incertidumbre comercial, básicamente lo de Trump, de las lluvias y los bloqueos. Pero yo le aprecio muchísimo a Valeria Moy, una especialista que usted conoce bien y conoce muy bien, directora general del IMCO, Instituto México. Este tema, Valeria querida, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por contestarme. Hola Joaquín, muy buenas tardes, qué gusto verte. Bien, gracias. Recurro a ti, Valeria, para que nos expliques qué significa esto de que la economía mexicana haya caído 0,3 punto en el tercer trimestre del año. Mira Joaquín, con el riesgo de sonar demasiado simplista, cuando hablamos de si la economía crece o decrece, básicamente estamos hablando de lo que produce una economía, de la producción de una economía. Entonces, cuando decimos que la producción del tercer trimestre de este año, es decir, estos últimos 3 meses, decreció 0,3%, pues básicamente a lo que se refiere es que produjimos menos bienes y servicios de los que habíamos producido en el segundo trimestre. Ese es básicamente lo que nos está diciendo esta información del PIB. Y en este momento justo coincidió este tercer trimestre con esta caída de 0,3 en su comparación trimestral, también frente a la comparación anual. Es decir, si comparamos el tercer trimestre de este año contra el mismo trimestre del año pasado, también decrecimos 0,3%. Así que, Joaquín, como se le vea, lo que estamos viendo es que la economía mexicana, pues no solo no está creciendo, sino que estamos produciendo menos bienes y servicios de los que producíamos tanto el trimestre pasado como el año pasado. ¿Y esto qué significa, Valeria? Pues la producción está evidentemente relacionada con empleos y al final del día con consumo, porque la producción, Joaquín, pues se traduce en ingreso, ¿no? En economía normalmente cuando hablamos de la producción, sí, es la producción, pero al final del día la producción se traduce en ingreso de todos los trabajadores y del capital en México. Entonces, cuando hablamos de que la producción está decreciendo, pues también está disminuyendo el ingreso que tenemos disponibles todos los mexicanos. Entonces, pues es una mala noticia, Joaquín, porque las economías al final del día, mientras la población siga creciendo, pues es de esperarse que las economías sigan creciendo, en particular economías que son consideradas como economías emergentes, como es el caso de la economía mexicana, que debería de estar creciendo pues de forma continua a tasas pues mucho mayores al 2%, ¿no? A mí, si la economía mexicana creciera al 3,5% de forma sostenida, si creciéramos todo el tiempo esa tasa, me parecería normal. Lo que me parece escandaloso es que lleguemos a pensar que una tasa de crecimiento de 0,5% o de 1% en el mejor de los escenarios para este año, pues es una información positiva, que es un dato positivo, porque no lo es, ¿no? Tener esa tasa de crecimiento, pues es al final del día una tasa de crecimiento muy mediocre. Yo recuerdo que López Obrador criticaba permanentemente, esos gobiernos neoliberales solo crecen a un miserable 2% y ofreció uno de sus 100 puntos, fue crecer al 6% en su sexenio. ¿Cuánto se... Sí, Sí. ofreció crecer al 6%, primero al 7%, que Ah, no se nos olvide, primero al ah, 7% y luego corrigió al 6%. Y cuando vio que las cosas se le empezaban a complicar, dijo que ese 6% en realidad no era anual, no era por año, sino que se refería a todo el sexenio, ¿no? sí. Cosa que ya es muy poquito, porque si ya es todo el sexenio es menos de 2% anual, ¿no? Entonces, en el sexenio de López Obrador se creció, la economía mexicana creció a 5,9%, ni siquiera llegamos al 6% en 6 años, que pues evidentemente haciendo un promedio muy sencillo nos lleva a menos de una tasa de crecimiento de 1% anual. Bien, en el 2024, ¿cuál fue el crecimiento? Porque yo eso lo veo ya como esto como una tendencia, ¿no? En 2024 estuvimos arriba del 1, Ah, pero de forma ya muy, muy tendencial hacia abajo, ¿no? Lo que vimos es que después de la crisis de COVID, que fue una caída súper importante, la economía mexicana se recuperó medianamente, rebotó, me gusta decir a mí, porque no fue una recuperación, al 6%, 6,3%. Y a partir de ahí, Joaquín, es donde empezamos otra vez a ver esta caída, porque vemos
un rebote. Lo que vimos después del COVID fue meramente un rebote y ahorita pues regresamos a condiciones estructurales de falta de crecimiento que además pues han empeorado. No solo no se ha corregido. Yo me acuerdo, Joaquín, cuando criticábamos, y ya mencionabas al presidente López Obrador que criticaba el 2%, pues ahora el 2%, Joaquín, es meramente aspiracional, ¿no? Ahora ojalá llegáramos al 2%, y si llegamos al 1 este año, que es la estimación que tiene la Secretaría de Hacienda, pues es casi una super noticia. No entiendo por qué es una super noticia, porque en realidad la economía mexicana tendría que estar creciendo mucho más. Lo que pasa es que pues no hacemos las correcciones estructurales que se necesitan y es peor, ¿no? Vamos haciendo destrucciones estructurales. Entonces cada día el deterioro en materia económica puede ser mayor. ¿Qué, qué construcciones se tendrían que hacer y qué destrucciones se tendrían que haber evitado? Pues mira, yo creo que la parte del aeropuerto ya esta semana ha sido pues muy notorio, ¿no? No son únicamente estos vuelos cancelados que anunció el gobierno de Estados Unidos que iba a cancelar. Yo creo que esto nos habla de una serie de malas decisiones, porque en 2015 se firmó este acuerdo en el que se establecía entre Estados Unidos y México un acuerdo de transporte aéreo, un acuerdo de aviación que permitía a las dos economías integrarse todavía más en materia tanto de viajes comerciales, de viajeros, de turismo, como de integración de carga. ¿Y qué hace México? Bueno, pues primero cancela un aeropuerto importantísimo y a partir de esa cancelación se construye un aeropuerto que no cumple con las especificaciones necesarias. Como ese aeropuerto no funciona, el presidente López Obrador obliga a pasar las operaciones de carga al aeropuerto para ver si torciéndole la mano ese aeropuerto puede funcionar. Al hacer eso, viola el acuerdo de 2015 y entonces Estados Unidos empieza a tomar represalias. Pero como esa, Joaquín, ha habido otras tantas, ¿no? ¿Qué hicimos con el mercado eléctrico? El mercado eléctrico que podía haber tenido sus fallas, ¿eh? Yo no estoy diciendo que fuera perfecto ni remotamente, pero pues ¿qué hicimos con ese mercado eléctrico? Lo hicimos todavía peor, ¿no? Destruimos el mercado eléctrico y hoy por hoy tenemos un déficit de electricidad en el país gigantesco, al grado que empresas que han anunciado la creación de centros de datos, pues no pueden establecerse porque no tienen electricidad. Entonces, como esas decisiones, ha habido varias, ¿no? Y bueno, ya si a eso le sumas la reforma al Poder Judicial y la reforma a la Ley de Amparo, pues a veces parece que en lugar de buscar materia o buscar oportunidades para crecer, le vamos poniendo piedritas en el camino a esa oportunidad de crecimiento. El secretario de Hacienda habló de tres aspectos. Primero, la incertidumbre comercial, básicamente por lo de Trump y los aranceles. Después habló de las lluvias y luego de los bloqueos carreteros. Fíjate lo que ha llegado, los bloqueos carreteros que alteran el ritmo de crecimiento de la economía mexicana. Los bloqueos carreteros siempre afectan el ritmo de la economía mexicana porque somos una economía muy comercial y al ser una economía muy comercial, cuando se bloquean las carreteras se detiene el flujo de estos bienes. Ahora, los bloqueos carreteros, si mal no estoy yo viendo las cosas, Joaquín, pues son ya de este último trimestre, no son del tercer trimestre. Así que lo que nos estaría diciendo el secretario de Hacienda es que vamos a ver impacto también en el cuarto trimestre porque el dato del PIB al que estamos haciendo referencia termina en septiembre, ¿no? Y Sí. estos bloqueos pues son de octubre. Entonces, lo que nos está anticipando el secretario de Hacienda es que seguramente en la actividad económica del cuarto trimestre pues vamos a ver esta desaceleración propia de los bloqueos, ¿no? Pero en efecto, ¿no? Sí estamos viendo cuestiones también, la incertidumbre comercial, no tengo ninguna duda que eso afecta al crecimiento de la economía mexicana, ninguna, pero yo no diría, Joaquín, que es la única. Yo creo que hay temas estructurales que responden meramente a México, son cuestiones locales que no estamos haciendo y que nos están afectando. Lo que ha señalado de la reforma al Poder Judicial y el tema de la Ley de Amparo, por ejemplo. Por supuesto, ¿no? La reforma al Poder Judicial hace que todavía no se sepa cómo va a operar el Poder Judicial, cómo va a ser la resolución de un conflicto con el SAT, de un conflicto entre particulares, de un conflicto con el Estado en la interpretación de una ley o en la interpretación
en materia fiscal, porque muchas veces se emiten disposiciones en materia fiscal, lo vemos todo el tiempo, lo estamos viendo justo ahorita, no solo con los aranceles, ve todas las disposiciones bancarias que están cambiando y hay muchas disposiciones que lo que está cambiando es la interpretación de la ley. Tú imagínate un particular que va a tener, que podría recurrir a un juez para esa interpretación, pues ya no lo va a poder hacer. O sí, quizás lo puede hacer, pero estamos en ese momento en el que no sabemos cómo va a quedar esa interpretación. Y al no saberlo, pues se genera incertidumbre y eso paraliza la inversión. La inversión, Joaquín, va 7% abajo en lo que va del año. Entonces, no es que no haya inversión, es que la inversión está cayendo 7%. Entonces, por supuesto que estamos viendo una descomposición que ha sido gradual, pero ya cada día es más notoria en materia económica. Dime, también hay una disminución en la inversión pública. Por supuesto, la inversión pública va 30% abajo en lo que va del año. 30% abajo. O sea, cuando yo te hablo de esta inversión que va 7% abajo, me refiero a toda la inversión total. La inversión privada va abajo, por supuesto, pero la inversión pública, Joaquín, que es la que debería de llevar la mano, que es la que tiene este famoso efecto multiplicador, porque dice, bueno, si el sector público invierte, eso genera un efecto, una especie de ola expansiva para que haya más inversión. Si la inversión pública va 30% abajo, pues ¿qué podemos esperar de la privada? Hay que decir muchas cosas de la inversión pública, ¿eh? Y una que me parece importante es que se ha vuelto la variable de ajuste. Cuando se quieren hacer ajustes presupuestales, pues es mucho más fácil, Joaquín, cortar lo que todavía no tienes, ¿no? Que los gastos que ya tienes asumidos, que A los ver, compromisos que ya tienes asumidos. Explícame esto, cortar lo que no tienes y que recortar los gastos asumidos. Imagínate, pues la inversión pública, al final del día, la inversión son proyectos que todavía no construyes, ¿no? Son proyectos, son ideas de vamos a hacer esto, vamos a arreglar las carreteras, vamos a construir un aeropuerto, vamos a construir un puerto, vamos a mejorar la infraestructura. Como eso todavía no existe en fierro, sino que existe en un proyecto presupuestal, a la hora que tienes que hacer algún ajuste presupuestal, es más fácil cortar eso que solo existe momentáneamente en papel a cortar un proyecto o algo que ya existe, a cortar nómina, a despedir trabajadores, a no dar los programas sociales, eso es mucho más difícil, electoralmente es más difícil. Entonces, lo que cortas es la inversión. La inversión se ha vuelto la variable de ajuste en materia presupuestal con costos enormes para México, con costos de desarrollo para México. Y falta todavía la otro factor de incertidumbre que es lo que iba a ser revisión del TEMEC, ¿te acuerdas? Ahora ya se convirtió en renegociación. Y eso yo creo que va a ser una renegociación y no creo que esté fácil, ¿no? Vamos a ver qué sucede ahí. De repente yo escucho mucha confusión de que si ya estamos en ese proceso. No, todavía no estamos en ese proceso. Ahorita las negociaciones que ha tenido el secretario de Economía son únicamente para estas pausas de aranceles generales que quiere poner el presidente de Estados Unidos, estos aranceles que el presidente llama recíprocos. Esas son las negociaciones comerciales de este momento. Por supuesto, todo eso va determinando el ánimo que se va a tener en la renegociación del tratado comercial. A mí me hubiera gustado, por supuesto, tratando de ver una lista de deseos, que esto no fuera una renegociación, sino que fuera una revisión, Sí. que se hicieran los ajustes correspondientes, pero yo creo que el ánimo ni con México ni con Canadá está en ese sentido. Bueno, Entonces, a mí está está tremendo. está la decisión de Trump de suspender cualquier tipo de negociación con Canadá, lo que convertiría el TEMEC en un tratado bilateral, que es lo que quiere Trump. Es lo que quiere Trump. Trump siempre considera que es mejor tener acuerdos bilaterales porque Sí. la forma de verlo él es que puede extraer más del socio cuando es uno a uno a Claro. cuando hay más socios involucrados. Así que complicadísimo el escenario. Bueno, eh, pues te agradezco. Sí, sí te agradezco. No, no mucho, Joaquín, no me Sí, agradeces sí mucho, ya te vi. te agradezco el tiempo y tu análisis, pero sí me deja preocupado por Pues esta a mí también. realidad que estás exhibiendo, que estás documentando y que en el sector oficial no se
o no lo aprecian o lo aprecian y nos dan otra versión optimista, como ha hecho siempre históricamente Claro. el gobierno, los gobiernos, ¿no? Todas sus proyecciones siempre son optimistas. Alguna vez un exsecretario de Hacienda me dijo, claro que nos tenemos que ir para arriba, porque si nos vamos para abajo va a ser inferior. Digo, pero de todos modos es inferior, dice, pero es inferior a 6 y no inferior a 3. En fin, estos recursos Narrativos. oficiales. Gracias, Así querida es. Valeria. Gracias, Joaquín, un abrazo. Yo también te abrazo, Valeria Moy, es la presidenta del Instituto Mexicano de Competitividad. Continuamos.